Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. En esta ocasión vamos a continuar analizando algunas palabras que Jesús dijo a aquella multitud que él había alimentado y ahora le estaba buscando. Estas declaraciones que vamos a leer ahora, vamos a leer parte de cuatro textos. Uno está en Juan, capítulo 6, versículo 39, en el versículo 40, en el versículo 44 y en el versículo 54. La palabra que me quiero referir está al final del versículo 39, al final del versículo 40 y al final de los otros versículos también. Vamos a leer otra vez ahora Juan 6, versículo 39 y versículo 40 en este momento. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda ninguno de los que él me dio, sino que los resucite en el día final. Dice el versículo 40, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Vamos a leer también ahora el versículo 44. Dice aquí, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera, y yo lo resucitaré en el día final. Y el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Estos cuatro textos que hemos leído, en ellos, al final de cada texto, Jesús le está diciendo a los israelitas que en el último día o en el día final iban a resucitar si es que eran traídos por el Padre, aceptaban a Jesús y entraban en el reino de Dios. Esta enseñanza que Jesús estaba presentando tiene que ver con la seguridad de la victoria del cristiano. Tiene que ver con la seguridad de la victoria del Hijo de Dios de todos los tiempos. Es seguro que cualquier hijo de Dios de cualquier parte de la historia del mundo, desde Adán hasta el último de los hijos de Dios que en la tierra vayan a entregarse a Dios, tienen la garantía de la vida eterna. Pero como que todos los seres humanos morimos por causa del pecado, la garantía de la vida eterna está en que seamos liberados de la cárcel del pecado que es la muerte. Cuando hablamos de la muerte, hablamos de una manera del sepulcro, aunque no todos los que mueren van al sepulcro, porque ha habido muchas formas distintas de morir y también formas distintas
de poner a la persona cuando muere, pero en una forma general vamos a decir el sepulcro, el lugar donde se entierra a la persona cuando muere. Esto, aunque ya lo hemos estudiado cuando hablamos de la resurrección en unos temas ya pasados, lo estamos trayendo aquí otra vez porque forma parte de lo que Jesús enseñó a los israelitas cuando le habló que Él era el verdadero pan del cielo, que Él era el verdadero maná, el pan del cielo que Dios había enviado para la salvación de todos los seres humanos. La salvación es la garantía que tenemos todas las personas de que el plan de la redención ha sido un éxito. Y la salvación tiene la garantía de que cuando Jesús se enfrenta a Satanás y lo vence en la lucha contra el pecado, y Jesús muere en la cruz, aunque él en la muerte en la cruz quedó separado del Padre, porque murió como el pecador que cargó sobre él el pecado de toda la humanidad. Finalmente Jesús cargó sobre él el pecado de todo ser humano que se entrega a Dios, porque Jesús muere por todos, pero su muerte es efectiva no en todos los seres humanos, sino solamente en todos los seres humanos que aman al Padre, aman a Jesús y entregan su vida a Él. Todos los seres humanos que nos entregamos a Dios, entonces la resurrección de Jesús y su muerte expiatoria es una garantía. Como que Jesús muere en una muerte sustituto, muere por el ser humano, no muere por él, porque Jesús nunca estuvo bajo la esclavitud del pecado. Jesús, nunca el pecado se pudo enseñorear de Jesús. Jesús se enfrenta al mal, se enfrenta a Satanás y vence. Y por lo tanto se mantiene libre de pecado, porque él nunca pecó, nunca cometió pecado. Y él pudo decir de él mismo, ¿quién me culpa de pecado? Porque nunca pecó. Inclusive hasta los que entregaron a Jesús tuvieron que reconocer que no había pecado, porque le dijeron, no te condenamos por pecado, sino porque siendo hombre te haces hijo de Dios. Jesús era el hijo del hombre, era un hombre, pero también Jesús era hijo de Dios. Pero con respecto a esta declaración de que dices hijo de Dios siendo un hombre, no significa que cada ser humano que en esta tierra haya vivido y haya sido fiel a Dios, haya aceptado el plan de la redención, haya amado a Dios y se haya entregado a Él. También es correcto decir, este es hijo de Dios. Por ejemplo, Adán era el hijo del hombre, pero era el hijo de Dios también. El hijo del hombre, porque significaba, en sí, Adán era el padre de la raza humana, pero representaba al ser humano, representaba al de la tierra. Adán y Eva eran los hombres, los descendientes de Adán y Eva, los hijos de los hombres. Pero cuando el pecado viene y Adán y Eva son redimidos por Dios y ellos obedecen a Dios, ya no eran más hijos de pecado.
ya no eran más hijos del diablo, ahora eran hijos de Dios por la redención. Y a través de toda la historia, toda persona que se entrega a Dios, aunque seamos seres humanos, o sea, hijos de hombre, también somos hijos de Dios porque Dios nos ha redimido. Y eso Jesús está enseñando aquí cuando Él viene a la tierra. Pero como los seres humanos morimos, aunque seamos hijos de Dios, porque hemos elegido a Dios, morimos, la victoria, la seguridad Jesús la da y dice, y aquí estas cuatro declaraciones, y yo los resucitaré en el último día, o yo los resucitaré en el día final. El asunto de los israelitas que condenaban a Cristo y decía, te condenamos, no porque hayas pecado, sino porque te dices hijo de Dios, era porque ellos no querían aceptar que Jesús era el Hijo de Dios que había venido a dar su vida para la redención de la raza humana. Los israelitas esperaban un Mesías, pero no un Mesías que lucharía contra el pecado, que vencería al pecado y establecería el reino de Dios, el reino de la gracia, para después entrar al reino de la gloria. La gracia la establece Cristo cuando Él viene y da su vida por el ser humano, cumpliendo con el mandato de Dios también. Los israelitas estaban de esta manera diciendo a Jesús, nosotros te condenamos porque no te aceptamos como el Mesías, no te aceptamos como el Hijo de Dios que viene a redimir al ser humano, porque ellos esperaban al Hijo de Dios, al Mesías, que vendría a ser de Israel la cabeza de todas las naciones. Y no era así. Esta enseñanza de la resurrección en el último día también formaba parte de la enseñanza de Jesús mientras estuvo en esta tierra. Porque él le enseñaba a sus discípulos que iba a dar su vida, que iba a morir, pero que iba a resucitar también. Inclusive cuando en el juicio contra Jesús lo están acusando, viene alguien y dice, nosotros le escuchamos que destruyeran el templo y en 3 días lo iba a reedificar o lo iba a edificar. Y estaba hablando de su tiempo que iba a estar muerto y que al tercer día resucitaría, porque hablaba de él y no del edificio que ya estaba. Pero la enseñanza de Jesús del triunfo final mediante la resurrección era enseñanza que Jesús hacía y que en la Biblia también se presenta. Cuando nosotros leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, cuando eh, Lázaro muere y Jesús viene y lo va a resucitar, se da una conversación entre Jesús y Marta. Voy a leerla. Juan capítulo 11, versículo 21 en adelante. Dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús respondió, tu hermano resucitará. Le garantiza la resurrección de Lázaro. Marta le dijo, yo sé que resucitará en el día final. Aquí vemos que esta mujer, discípulo de Jesús, creía en la resurrección final porque era lo que la Biblia enseñaba y por lo que Cristo también enseñaba.
Pero Jesús dijo aquí estas palabras. Jesús responde, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Jesús se declara que Él es la resurrección y la vida, y que el que cree en Él, aunque muera, vivirá. Y esto es lo que Jesús está señalando al decir estas palabras, y yo lo resucitaré en el día final, lo resucitaré en el día postrero. Porque como el maná cayó del cielo para alimentar a los israelitas que iban por el desierto, Dios envía el maná para preservar la vida física de su pueblo. Pero ese maná es un símbolo de la Biblia donde se enseña la, el triunfo del Evangelio, el triunfo del plan de la redención y la vida eterna, y también representa a Cristo, el Hijo de Dios que viene y da su vida por salvar al ser humano. Entonces Jesús se declara, yo soy la resurrección y la vida. Toda la enseñanza que Jesús está dando a estos israelitas que lo estaban buscando, de los cuales hemos estado hablando en Juan capítulo 6, está garantizado porque aun cuando Jesús todavía no había muerto y no había resucitado, porque eso pasa más adelante, Jesús estaba seguro que el plan de la redención iba a triunfar y que el triunfo, la redención de la raza humana se iba a lograr. Y eso, esa garantía del triunfo y de la vida eterna está en Jesús, que muere, resucita y en su resurrección garantiza también nuestra resurrección. En temas que hice anteriormente, dediqué varios espacios para hablar acerca de la resurrección. Aquí en este estamos hablando también algo acerca de la resurrección. Las palabras de Jesús son verdad y son ciertas. Las palabras de la Biblia, porque es la palabra de Dios, son verdaderas y son ciertas. Pero con respecto a la resurrección, hay algo que quiero puntualizar, voy a usar la palabra puntualizar ya en esta parte final de este tema. Cuando Jesús muere y resucita, sucedió que en una ocasión Él apareció a sus discípulos mientras que estaban en un cuarto cerrado. Jesús apareció en medio de ellos y les habló y les dijo de su resurrección, que él había resucitado, pero entre esos discípulos había uno que no estaba presente, era Tomás. Cuando Jesús se fue, los discípulos se vuelven a juntar en otro momento y Tomás, cuando le dijeron los discípulos, sus compañeros, que Jesús había estado con ellos, que había resucitado, ellos, Tomás dijo, si yo no veo con mis ojos, si yo no toco con mi mano el lugar de las llagas, o sea, de las heridas de las manos y los pies en el costado, no creeré. Tiempo después, estando Tomás presente, Jesús viene y se aparece. Y cuando se aparece, Jesús llama a Tomás y le dijo, Tomás, ven, mete tu mano aquí, tu dedo, toca mi llaga, toca mis heridas
y Tomás se arrodilla y le dice, Señor mío y Dios mío, ¿creyó? Cristo le dice, Tomás, has creído porque viste. Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Sabemos de la resurrección por lo que la Biblia dice. Yo conté en los temas de la resurrección la forma en que Dios le devolvió la vida a mi madre y para mí eso fue una resurrección también. Ella, mi madre, estaba ya muriendo. Pero no puedo decir que yo he visto a un muerto resucitado. Y en la tierra donde vivimos, muchas personas que decimos que hemos aceptado a Jesús, creemos en la resurrección, pero no podemos probarla. No la hemos visto, nadie la ha visto. La tumba de Jesús está vacía, pero cualquiera puede decir, o esa no era su tumba, o su cuerpo está en otro lugar. Y cada rato sale alguien diciendo, apareció la tumba de Jesús, la familia de Jesús, la tumba, pero la realidad es que Jesús murió y resucitó. Y la garantía del triunfo del plan de la redención, la garantía del triunfo de todos los que hemos aceptado a Jesús es cierta, porque aunque yo lo estoy diciendo ahora, yo no lo he visto, pero lo creo. Formo parte del grupo que Jesús dijo, bienaventurados los que creyeron y no vieron, porque la palabra de Dios lo dice, porque es indiscutible que estamos en este mundo viviendo. Es indiscutible que la vida existe porque Dios la trajo, no por una casualidad que se formara. Y el triunfo de los hijos de Dios es indiscutible. Al tener a Cristo, tenemos la vida y la vida la tenemos porque aunque muramos, Dios nos va a resucitar. Y un día muy cercano nos vamos a juntar en este mundo. Todos los hijos de Dios de todos los tiempos que han de resucitar, lo más seguro que yo también vaya a estar entre los que resuciten y los que van a estar vivos hasta el momento en que Cristo venga. El triunfo de la verdad es seguro y nosotros tendremos ese triunfo por la resurrección, por el triunfo del maná verdadero, el Hijo de Dios que vino para probar a la humanidad. Termino este tema aquí. Te pido que lo compartas con otros. Si crees que vale la pena, dale like para que otros puedan verlo. En la próxima grabación nos volveremos a encontrar.